Buenos días, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 27 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 27 al 30. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra inspirada por ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque este es el mensaje de amor, de salvación, de reconciliación, como todo ha sido iniciativa tuya, Señor. Nosotros no hemos hecho nada, pero todo ha sido proveniente de ti, Padre Santo. Gracias por esa búsqueda incesante, Señor, que tú siempre muestras hacia el pecador, buscándolo para salvarlo, como el Señor Jesucristo dijo que Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque hemos sido encontrados por ti, porque nos has tomado de tu mano, Señor, a través de Cristo Jesús. Hemos sido redimidos, comprados con la sangre preciosa de Él. Bendice este mensaje esta mañana, Señor. Ayúdanos para mirar este mensaje precioso de que tú nos has salvado y que nos proteges y que nos preservas y que nos guías, Señor, y nos das el poder para vivir para ti, para que seamos por la honra y gloria tuya. Bendice tu palabra, que sea de bendición para todos los oyentes y que traiga honra y gloria a tu nombre, por Jesús nuestro Salvador. Amén. En este texto de Juan capítulo 10, versos 27 al 30, vamos a leerlo de nuevo. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Estas palabras son dichas de labios del Señor Jesús a este grupo de judíos, a quien Él les está diciendo a ellos que Él es el buen pastor, que el buen pastor su vida da por las ovejas, y Él definitivamente también dice que los que antes de mí vinieron y que no entraron por la puerta, dice que son ladrones y salteadores, pero dice: yo soy la puerta, yo he entrado por la puerta, indicando con eso que Él se ha sujetado al plan divino, como Dios ha querido que se hagan las cosas para que Él llegara a ser el pastor de todo el rebaño que sería redimido de entre los pecadores. Y el Señor Jesús dijo ahí en ese texto también que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también en el contexto encontramos que Él también está diciéndole a ellos que nadie me quita mi vida. Dice: yo he recibido este mandamiento de mi Padre, que yo puedo poner mi vida y puedo volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Los judíos, por supuesto, están contradiciéndole a él este mensaje, pero él les dice claramente que ustedes no creen en mí porque ustedes no son
de mis ovejas. Es obvio, pues, que el Señor está diciendo ahí, los que creen en mí, los que se identifican conmigo, los que me siguen, los que me reciben, los que me abrazan, los que se unen a mí, ellas son mis ovejas. Hay tres cosas que a todas las personas, a todos los pecadores que tienen conciencia de Dios, que tienen preocupación por ponerse en comunión con Dios, conocer al Señor, a ser salvos, tienen recelos, tienen temor de la eternidad. Hay tres cosas que creen, y posiblemente usted, juntamente conmigo, se identifica con esto. Creemos que sí, como la Biblia dice, que todos somos pecadores, que estamos perdidos, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que lo que merecemos es la condenación, el castigo eterno a causa de nuestros pecados. Que creemos eso. Es más, muchas religiones enseñan eso. Otra cosa que creemos es que, no obstante esta situación tan lastimera, Dios es amor. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo pecador, al mundo perdido, al mundo corrupto, al mundo perverso. De tal manera lo amó que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creemos, sí, pues, que somos pecadores, que Dios nos ama. Él ha mostrado a través de los siglos que eso es verdad. Creemos también, como la Biblia también lo dice, que Jesucristo vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para darse por nosotros, para cancelar nuestra deuda que teníamos con Dios, que nosotros no podíamos cancelar, para cumplir con la ley, con los requisitos que Dios tiene, y Él lo hizo a nuestro favor, que Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario, que murió esa muerte horrible, sustitutoria por nosotros, para expiarnos de todo pecado y de toda maldad. Creemos esas cosas. El pueblo evangélico cree eso. Muchos que se llaman cristianos, aunque sean cristianos nominales, creen estas cosas. Pero cuando se trata de la seguridad, la convicción plena de que de veras cuando yo me muera, yo sé que voy al cielo. Cuando cada día que vivo acá, yo sé que soy hijo de Dios. No tengo ninguna duda de eso, que entraré al cielo, que llegaré a la presencia de Dios. La verdad es que hay muchos que, aunque crean estas cosas de ser pecador, de que Dios le ama y que Cristo murió por sus pecados y todo lo demás, la verdad es que hay muchos que se hacen llamar cristianos, que tienen temor de la muerte, que no saben en ese momento de la muerte si van a ir para arriba o para abajo, si irán al cielo o irán a la condenación. Y es debido a estas situaciones que he escogido este texto para que miremos de las palabras del Señor Jesucristo este mensaje precioso, ¿verdad? En el versículo 27, de nuevo, el Señor Jesús claramente, Él dice, mis ovejas. Eso quiere decir mis ovejas que oyen mi voz. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios, la palabra de Cristo, el Evangelio que Él traía y que Él mismo lo es personificado, al oírlo, al recibirlo, dice, los que oyen mi voz, dice, yo las conozco y también me siguen. En la experiencia primaria de arrepentimiento de pecados, depositar fe en Cristo como nuestro Salvador personal, el Señor Jesús está diciendo acá
que los que creemos en Él somos transformados en ovejas. Recuerde allá en el contexto, en el versículo, vamos a ver en el versículo 25 dice, Jesús les respondió y les dijo, os lo he dicho y no creéis. Porque la pregunta que ellos estaban diciéndole al Señor Jesús es, bueno, no nos atormentes más el alma. Si tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador, dínoslo abiertamente. Y entonces él respondió y les dice, yo les he dicho, pero no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y en el verso 26 dice, pero vosotros no creéis. Es la segunda vez que les está diciendo a ellos que no creen que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, concluimos que, usando el mismo lenguaje del Señor Jesucristo, que los que creemos en Él, que sí, que Él es el Cristo, que Él es enviado de Dios, que Él es el Salvador, que Él es que venía a redimirnos, los que creemos en Él, entonces somos llamados por Él sus ovejas. Ahora, en el verso 28 dice, y a estas ovejas yo les doy vida eterna. La forma del verbo es presente. Los verbos tienen tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Y acá es tiempo presente. Eso es una cosa actual. Es algo que comienza en el mismo momento que alguien es cambiado, convertido a una oveja de Cristo Jesús por creer en Él. Dice, a mis ovejas yo les doy vida eterna. Por favor, hermanos y amigos, pongamos atención a esto. El Señor Jesús no está diciendo, y a mis ovejas yo les voy a dar vida eterna. Más adelante en el futuro serán salvos por creer en mí, por seguirme. Dice, yo les doy. Eso es ya en el tiempo presente, en el día que Él está hablando, que está diciendo, los que son mis ovejas, yo les doy vida eterna. Ese es el Evangelio. Creer en el Evangelio, creer en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo es el mensaje de salvación. Y mire lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el mensaje divino. Es el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, que Él viene a proclamar a todo pecador, que creyendo en Cristo Jesús, recibiéndole como Salvador personal, hay perdón, reconciliación, justificación, salvación en Cristo. Entonces dice Pablo, yo les he declarado el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Él no está diciendo la palabra de Dios acá, del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, diciendo, van a ser salvos. No, sois. Usted ya puede decir y puede continuar diciendo mientras viva en este lado de la eternidad, soy salvo. Porque he creído en el evangelio, porque me he identificado con Jesucristo como mi Salvador personal. Yo sé que Él murió en la cruz del Calvario, fue castigado en nombre mío. Él pagó mi cuenta, mi deuda que tenía con mi Dios por mis pecados. Y Él me ha rescatado, Él me ha salvado del mismo juicio de Dios en la eternidad. Amén, gloria a Dios.
La afirmación es, sois salvos si no creísteis en vano. Y esto de creer en vano es que a los mismos miembros ahí de la iglesia de Corinto, Pablo les está diciendo a algunos que no creen en la resurrección, que si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si ustedes creen que Cristo no resucitó, todavía están en vuestros pecados, ¿verdad? Todavía no son salvos, ¿verdad? No se le puede quitar nada ni añadir nada al evangelio. El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús, que fue efectuada conforme a las Escrituras para nuestra salvación. Y por eso la palabra de Dios está diciendo acá que cuando creemos en eso, cuando creemos en el evangelio, entonces somos salvos. El Señor Jesucristo también, aquí mismo el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versos 24, Él dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez el tiempo presente, no es que tendrá más adelante, cuando se muera, cuando venga el juicio, en la resurrección de los muertos, ni nada así, por el estilo en el futuro, pero tiene ya, el que cree en mí, tiene vida eterna. El 6:47 también afirma lo mismo. El 5:24 lo dije en memoria, el 6:47 lo vamos a leer también. Es bien fácil de memorizar, fácil de retenerlo en nuestra memoria. Dice en el verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mire como el 5:24, y el 5:24 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Dice, ya está exento, ya está libre, ya está salvo de toda condenación. Amén. De todo castigo eterno. Gloria al Señor. Esa es la salvación que el Señor Jesús nos garantiza. Amén. Así pues que, ¿cómo vamos a estar dudando de, cuando me muera, seré o no seré salvo? El Señor Jesucristo quiere que usted deposite 100% fe, confianza en lo que Cristo hizo por usted. No es por lo que usted hace. No es por lo que a usted practique y se esfuerce y se sacrifique, pero es por lo que el Señor ha hecho por usted. Amén. Hay una ilustración muy bonita en Lucas capítulo 19. Les invito para que leamos ahí este relato para concluir con este primer punto, ¿verdad? Que ¿cuándo es que recibimos la vida eterna? El Señor Jesucristo dice, yo les doy vida eterna. En el momento que son mis ovejas, en el momento que se arrepienten, en el momento que depositan fe en mí como su Salvador personal, les doy vida eterna. Amén. Dice en el capítulo 19 de Lucas, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Es obvio, estas personas publicanas y siendo judíos eran considerados por sus paisanos, por los judíos como traicioneros. Eran desechados ellos, eran desechados socialmente, no eran queridos, eran criticados, etcétera, porque eran los que cobraban los impuestos a los judíos para enviarlos a Roma. O sea, por trabajar, pues, para el gobierno romano,
estas gentes tenían esa mala reputación y de hecho que como recibían mucho dinero por los impuestos de propiedad, etcétera, pues también se dejaban sus buenas tajaditas, además de su buen salario que tenían, y eran ricos. Este hombre, enanito, era jefe de los publicanos y rico, pero tenía el deseo, tenía la inquietud, tenía hambre del evangelio, tenía deseos de conocer de Cristo Jesús. Y dice en verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar donde él se había subido al árbol sicómoro, se paró, miró hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado en la casa de un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire cómo este hombre se sentía compungido en su corazón, estaba arrepentido de todas las personas que vinieran a él diciéndole que les habría cobrado mucho dinero, que les había estafado y de alguna manera ese yo se lo voy a retornar 4 veces más. Y que dice el Señor, y además dice: todo lo que me quede a mí, mis bienes, mi riqueza, mi cuenta en el banco, voy a dejarme solamente la mitad y la mitad se la voy a dar a los pobres. Es un hecho que este hombre, al estar ahí frente a frente con Cristo Jesús y recibirle, creer en Él como su Salvador personal, él ya estaba dispuesto a resarcirse de su vida y hacer restitución de todo aquello que había robado, lo cual nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa actitud también, amén. A quien hayamos insultado, afectado, herido, lastimado, faltado en alguna manera, Dios quiere que inmediatamente, cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, también vayamos y nos disculpemos y terminemos en buenos términos con esas personas, amén. Entonces, a causa de eso, en virtud de eso, vea lo que dice en el verso 9, Jesús dijo: hoy, no mañana, en un mes, en 15 años, dice hoy, ese día que el Señor Jesús entró a la casa, en que todos estaban criticándole y condenando a Zaqueo. Pero como Jesús mira que él está arrepentido, compungido en su corazón y depositando fe en él, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Así pues, la respuesta a esta primera pregunta: ¿cuándo es que recibimos la vida eterna, la salvación, la reconciliación, el perdón de nuestros pecados? Cuando Cristo mismo nos dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque tú también eres hijo de Abraham. La palabra de Dios menciona a Abraham como el padre de la fe, el primer hombre que depositó fe en Cristo como su Salvador personal allá en el Antiguo Testamento. Amén. Muy bien. Esta vida eterna, esta salvación, esta reconciliación de Dios, esta comunión ya con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que es una realidad. Dios declarándolo a usted justificado, perdonado, salvado, limpio de todo pecado, de toda maldad. ¡Qué cosa más linda! En virtud de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Cuando tenemos esa experiencia, en el capítulo 28, ahora en la siguiente declaración que leemos, dice, después de decir: yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. No perecerán jamás. La palabra perecer quiere decir ser arruinado,
ser castigado, ser destruido, ser destinado a la perdición. Dice, no perecerán jamás. Una vez que es mi oveja, una vez que le he dado vida eterna, una vez que yo he hecho la obra delante de Dios a favor de Él, para que Él reciba el crédito, desde ese momento, si es o recibe la garantía de la vida eterna. No perecerán jamás. Amén. En Romanos capítulo 8, verso 1, dice ahora pues, en este momento, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Está usted ya en Cristo? ¿Se ha identificado ya usted como su Salvador personal? ¿Es usted ya una oveja del Señor Jesucristo que el Señor le ha dado ya vida eterna? Bueno, aquí también, además de que en Juan capítulo 10, verso 28 dice que no perecerán jamás, dice acá en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí en ese mismo capítulo, verso 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ya usted es escogido, ya usted es apartado, ya usted ha sido rescatado, ya usted pertenece al Señor. Dice la pregunta, ¿quién me los va a acusar? Dios es el que justifica. Dios es el que declara justo al pecador. Si alguien puede acusarle a usted que cree en Cristo como su Salvador personal y que sí es infiel, falla, tiene malos pensamientos, mala actitud, a veces se ha enojado y le ha faltado al Señor, etcétera, etcétera. Si alguien le puede acusar es Dios. Amén. Pero ¿quién le acusará para que sea condenado? Dice, Dios es el que justifica, el que más bien en virtud del crédito que usted tiene por Cristo Jesús, es usted justificado. Dice en el verso 34, ¿quién es el que condenará? Nadie puede condenar a un hijo de Dios. El único que puede hacer es el Señor Jesucristo, Dios. Pero dice más bien, Cristo es el que murió. En vez de condenarnos, más bien nos recuerda que yo morí por ti. Es más aún, el que también resucitó. Amén. El que también está a la diestra de Dios actualmente, el que también intercede por nosotros. Amén. Así pues que la garantía de la seguridad eterna, mi hermano, no depende de usted, ni de mí, ni de ningún hijo de Dios. Depende de Cristo Jesús. Amén. Y Él es el Padre que nos está diciendo que Él nos va a acusar, y Cristo Jesús que tampoco Él nos va a condenar, pero que más bien nos justifica, pero que más bien nos declara que somos de Él, que Cristo Jesús está a la diestra del Padre, presentando su sangre preciosa que derramó en el Calvario por usted y por mí, la presenta al Padre. Constantemente, eternamente, el Padre estará mirando esa sangre que representa la vida de Cristo que fue dada por usted y por mí en el Calvario, por la cual estamos limpios, justificados y santificados. Gloria al Señor. En el Salmo 34:22 dice también, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Amén. Hermanito, hermanita, usted ha oído predicaciones, ha leído libros, le han a usted bombardeado con esta idea de que
de que Cristo lo salvó, sí, pero usted tiene que guardar su salvación, usted tiene que hacer aquí, hacer allá, no hacer esto, no hacer lo otro, etcétera, etcétera. Y sí, cuando se trata de no hacer aquí, allá cosas que desagradan a Dios, por supuesto que debemos en nuestro propósito de santificar nuestras vidas, agradar al Señor con nuestras vidas. Amén. Pero la palabra de Dios dice, no serán condenados cuantos en Él confían. Hermanos, el Señor nos reprende, el Señor, la palabra de Dios claramente enseña que Él bendice a sus hijos obedientes y también castiga a sus hijos desobedientes, ¿verdad? Pero nunca, jamás hay algún texto en la Biblia que diga que parte del castigo será ser condenado otra vez, como cuando usted no conocía a Cristo como Salvador personal. Eso ya no va a suceder. Usted es salvo por el tiempo y por la eternidad. Salvo hoy, salvo mañana, salvo por siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Usted no puede hacer nada. No podía hacer nada para ser salvo antes. Cristo Jesús murió por usted y usted no puede hacer nada para mantenerse salvo, pero es el Señor el que le está diciendo que usted ya no será condenado. Amén. El Salmos 37, versos 22, 32 y 33 dice, acecha el impío al justo y procura matarlo. ¿Quién será el impío? ¿No será el diablo? La palabra de Dios dice en Juan 10:10, ahí mismo en el capítulo que estamos considerando, del 27 al 30, dice en Juan 10:10, el malo o el impío, refiriéndose al diablo, ha venido solo para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Así pues, dice el impío acecha al justo y procura matarlo. Amén. Hermanos, el diablo, el demonio, a través de los falsos predicadores, a través de las falsas doctrinas, a través de las herejías, a través de esa enseñanza contraria a la palabra de Cristo Jesús, de que dice que somos salvos por siempre, ellos le estarán diciendo a usted, cuídese. Usted puede ser salvo hoy, pero a lo mejor puede condenarse mañana. Tiene que perseverar, tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá. Dice la palabra de Dios, usted se siente acusado en su conciencia, usted se siente mal. Lo que quiere la palabra de Dios es que usted venga al Señor y confiese su pecado, confiese su falta delante del Señor y Él le va a restituir otra vez. La Biblia dice que hasta podemos perder el gozo de la salvación. El rey David, cuando él cometió pecado de adulterio, indirectamente también hasta de homicidio, cuando envió a matar al hombre Urías, este esposo de Betsabé, la Biblia dice que en el Salmo 51, que cuando él estaba orando a Dios, le estaba diciendo, Dios, en el verso 12, 51:12, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me contente. Perdemos el gozo de la vida eterna. La comunión se ha interrumpido con nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es así como se puede restaurar de nuevo la buena comunión con nuestro Dios y seguir adelante siéndole fieles. Amén. Pero no se pierde la salvación. Lo que se ha perdido es la comunión con Él. Amén. El anticristo, pues, Satanás con sus falsos profetas, con este evangelio distorsionado, diferente, y diciendo que la salvación se puede perder. Pero nuestro texto dice en el Salmo 37, 33,
Jehová no lo dejará en sus manos. Amén. Dios quiere rescatarlo a usted de esas malas doctrinas, de esas falsas enseñanzas, de que la salvación se pierde. La palabra de Dios dice que usted tiene vida eterna por ser oveja de Cristo. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Amén y amén. Otra cosa más que tenemos en nuestro texto, verso 28, además de contestar la pregunta, ¿cuándo recibimos la vida eterna? Y cuando recibimos la garantía de que no seremos ya condenados jamás, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué el Señor dice eso? Dice, porque Él nos da la protección. Es nuestro pastor y el pastor eso es lo que hace. Cuida sus ovejas, además de que las cuida del sol, le busca los árboles para que tengan sombra, para que descansen, le busca que coman pasto, que no haya hierbas venenosas por ahí, que no haya culebras, que no haya lobos, osos o leones. El Señor, todo buen pastor protege a sus ovejas, protege sus ovejas. Y así es nuestro pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, dice el Salmo 23. Amén. Nuestro texto dice en el verso 28, ¿verdad? Que no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Ahí es donde está la protección, ¿verdad? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede venir, ser más fuerte que yo y arrebatarlas de mi protección. Hermanos, qué cosa más linda. Imagínese usted las manos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que Él es el que creó el universo, ¿verdad? Dios lo ideó, Dios lo planeó y el Hijo fue el que ejecutó la obra. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, en Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16, que Él es el creador, el sustentador de todas las cosas, ¿verdad? ¿Se imagina usted el poder que tiene el Señor Jesucristo? En Filipenses capítulo 3, verso 21, dice, hablando el apóstol sobre la transformación de nuestro cuerpo, que va a venir el momento cuando Él venga, que así como dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. También cuando Él venga, dice, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, con esa misma voz de mando, de poder, el Señor Jesucristo nos levantará a todos sus hijos, a todos los creyentes de la tumba. Y dice, nuestra ciudadanía en Filipenses 3:20 está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, y este cuerpo que se envejece, que se debilita, que se llena de arrugas, que ya no puede seguir funcionando acá ya después de los 80, 90 años, y es una humillación que no quisiéramos experimentar, la debilidad y la enfermedad y la muerte, es una humillación. Dice por eso, el cuerpo de la humillación nuestra va a ser transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La gloria que tiene el cuerpo del Señor Jesucristo es eterna. Así como Él ya resucitó de la tumba,
tiene su cuerpo glorificado, que en ese ascendió al cielo. Él está allá en cuerpo, en alma, en espíritu, delante de Dios, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y así dice la palabra de Dios que va a venir también. Él es el hombre glorificado, el primer hombre de Dios, nuestra cabeza federal, nuestro representante. Dice la palabra de Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. En 1 Timoteo 2:5. Amén. Y este Señor, a Jesucristo, que tiene este cuerpo glorificado, dice que también cuando Él nos saque de la tumba, tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Bueno, si estamos vivos, seremos transformados, dice la palabra de Dios, así como se suena una castañeta, así como se parpadean los ojos de rápido, así dice que la palabra de Dios, que también los vivos seremos transformados cuando Él venga. Dice, ¿cómo? Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. ¿Qué le parece? Dice que es el poder de Cristo que mantiene al sol, la luna, las estrellas y todos los demás astros. No importa cuántos millones haya en el espacio, el Señor Jesús con su poder es el que mantiene todo esto en sus órbitas correctas, exactas, hermanos, y que no choquen la una con la otra, no importa la velocidad fenomenal con que todas van moviéndose y corriéndose y todas en conjunto también, paseándose por todo el espacio, por todo el universo. Es el poder de Cristo. Qué poderoso que es nuestro Señor. Y por eso dice, ¿quién las puede arrebatar? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las manos poderosas del Señor Jesucristo es las que nos tienen a nosotros salvos hoy, mañana y siempre. Amén. No es que nosotros estamos asidos de la mano de Cristo, pero Cristo nos tiene asidos a nosotros con sus manos poderosas. Amén. Hay una ilustración muy bonita. Todos sabemos lo que es un salvavidas, ¿verdad? Está él subido ahí en una torre con sus largavistas, sus telescopios, mirando, asegurándose que todos los que andan nadando por ahí en las aguas, sea muy cerquita de la orilla o un poco más para allá. Él está inspeccionando todo. Y de pronto cuando ve que alguien está en peligro y comienza a decir socorro, auxilio, inmediatamente baja de donde está, trae este neumático, viene equipado él para venir y rescatar a esa persona que está en peligro de ahogarse. Yo le pregunto a usted, ¿es la persona que está en peligro de ahogarse la que tiene que agarrarse del salvavidas bien fuerte? El salvavidas comienza a nadar y para traerlo a la orilla y salvarlo. ¿Es el individuo que está en peligro, que tiene que agarrarse fuerte del salvavidas, o es el salvavidas que lo agarra a él con un brazo y con el otro y con sus pies y piernas comienza a nadar para llevarlo a la orilla y darle salvación? Usted sabe la respuesta a esa pregunta. Y muchas veces cuando una persona de estas que está ahogándose, está tan llena de pánico, está tan histérico o histérica la persona que a veces se le agarra del cuello o lo jala demasiado y entonces no le da libertad al salvavidas para movilizarse. ¿Sabe qué es lo que hace?
inmediatamente le da un toque aquí por el cuello, aquí detrás de la cabeza, para noquearlo, para que noqueado el salvavidas pueda hacer su trabajo. Hermanos, a veces el Señor quizá tiene que hacer eso con nosotros también, ¿verdad? Pero mire cómo es el salvavidas, el que tiene la vida en sus manos de esa persona que hay que rescatar. Ese es exactamente el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha venido para sacarnos de estas aguas de la condenación, de estas aguas de pecado, y con su muerte en la cruz del Calvario y con su poder precioso nos ha salvado y nos ha llevado hasta el Padre Celestial para que seamos hijos de Dios. Amén. Hermanos, esto es precioso. Ojalá que usted deje ya de estar confiando en usted mismo, deje de estar confiando en las mentiras de lo que dicen los falsos predicadores. Recuerde que esa es la palabra de Dios, que el impío acecha al justo, anda tras el justo. Dice la palabra de Dios, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si usted ya es hijo de Dios, el diablo andará tras usted con falsa religión, con falsas enseñanzas, para que usted no progrese, para que usted no surja, no se levante como hijo de Dios. Si usted va a estar todo el tiempo con estas dudas, con esta inseguridad, usted no puede estar feliz, no puede estarse gozando, regocijándose de la salvación, de la victoria en Cristo Jesús. Pero cuando usted mira estas palabras preciosas del Señor, que yo le invito que por supuesto usted las crea de todo corazón, que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Hay más enseñanzas preciosas acá, pero ya no tenemos tiempo. Pero en otra ocasión vamos a mirar más joyas aquí preciosas espirituales que tenemos. Pero confíe usted en Cristo como su Salvador personal. Si usted, después de ser salvo, después de ser perdonado, después de ser hijo de Dios, si usted perdiera la salvación, lo cual no es posible, pero si usted perdiera la salvación, no sería culpa suya, sino culpa de su Salvador, porque Él es el Salvador. Usted no se puede salvar a usted mismo. El Señor Jesucristo es el único que recibe toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la majestad, porque Él es el que ha hecho la obra de salvación en usted. Así pues que tenga mucho cuidado en creer esa herejía. Mire que la culpa sería del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no falla. Él tiene todo el poder de salvarle a usted, de salvarle eternamente. Amén. Que el Señor me lo bendiga y hasta la próxima.